Bueno, pues sin más, voy a pedir a los tres ponentes que suban al escenario y os los voy a presentar a cada uno de ellos. Os pido un aplauso y agradecer que estéis aquí esta tarde con nosotros. ¿Podéis poneros aquí? Bueno, yo los voy a... Pero seguramente luego vosotros añadís a vuestro bagaje lo que creáis, el escenario es vuestro después, así que, ¿vale? Bueno, os presento en primer lugar a Iván Carrillo, que va a ser la primera persona que va a actuar. Iván es una de estas personas que nosotros llamamos aliados del PEAC, que son personas que se acercan a nosotros diciendo, oye, yo tengo un interés en este tema, luego él nos explicará el porqué. ¿Yo puedo hacer algo con vosotros? ¿Puedo colaborar de alguna manera? Pues Iván es una de estas personas que se acercan al PEAC. Ha participado, los que tengáis hijos en cuarto de la ESO, ha participado en el proyecto Intersede de cuarto de la ESO y en primer bachillerato también estuvo el año pasado. Bueno, a los chicos había que sacarles porque tenía una fila de chavales que todos querían hablar con él. Y bueno, Iván ha estudiado aeroespaciales. Lane, que yo no lo conocía, lo he conocido a través de él, que luego lo explicará, ¿no? Un estudio universitario que se llama Liderazgo, Emprendimiento e Innovación. O sea, una locura. Y bueno, emprendedor nato. Y bueno, pues luego ya nos contará más de él y de lo que viene a compartir con vosotros. Muchas gracias, Iván, por estar esta tarde de viernes con nosotros aquí. Y os dejo con Iván, disfrutarle muchísimo, comunicador nato, bueno, disfrutar a los tres, pero en este caso ya le doy la palabra a Iván. Si se te acaba la pila, tenemos otro... Vale, y esto se escucha bien, ¿verdad? Bueno, este pequeñajo que veis aquí con el moflete soy yo, aproximadamente cuando tenía unos 2 añitos o una cosa así. Desde siempre me han dicho que he sido un niño pues como muy inquieto, muy curioso, ¿no? Muy precoz. Al parecer, porque yo no estaba, yo no me acuerdo, a los 3 años ya hablaba perfectamente y a los 9 meses mi madre siempre cuenta una anécdota de cuando aprendí a andar, que es que estábamos en una tienda Disney y había un Buzz Lightyear allá al fondo. Entonces yo iba con mi padre así cogido y le hacía así, ¿no? Entonces mi padre dijo, pues le suelto y resulta que me eché a andar y me fui al Buzz Lightyear, ¿no? Seguro que esto que os cuento a vosotros os suena, ¿no? Es algo familiar. Y aproximadamente un año después, a los 3 añitos o así, a mí me pasa una cosa que es de las que más me ha marcado, ¿no? En mi vida en general, porque al final hace la persona que soy yo aquí, que es que mis padres se divorcian. Entonces, claro, a mí una cosa que me gustaría muchísimo tener la oportunidad de tener es tener hijos. Es una cosa que a mí me gustaría mucho, ¿no? Entonces yo soy consciente de que tener hijos tiene que ser la cosa más difícil del mundo. No me imagino siquiera ser padre de un niño con altas capacidades y además padre divorciado de un niño con altas capacidades. O sea, como suele decir un amigo mío, mejor haber elegido muerte, ¿no? Entonces, yo cuando me invitan a venir aquí, yo digo, joder, ¿qué os cuento, no? Y entonces pensé, ¿qué me hubiese gustado haberle dicho a mis padres en su momento, ¿no? Con los aprendizajes que yo he tenido? Entonces dije, vale, pues vamos a hacer eso. Os voy a contar 9 cosas, 9 mensajes muy concisos que a mí me hubiesen gustado, que yo aprendí gracias a mis padres y que a mí me hubiese gustado aplicar, si tengo la oportunidad, con mis hijos, ¿no? Entonces el primero de ellos, y empiezo ya siendo polémico, es que ellos son más. No sé si conocéis a Javier Recuenco, es un personaje conocido, ¿no? En el mundo de las altas capacidades. Yo le traje a mi podcast hace un tiempo y así en esto que estamos hoy dando un consejo tal a jóvenes como yo, y él con las lágrimas casi en los ojos me dice, Iván, llevar razón está sobrevalorado. Claro, yo me quedé así de primeras, ¿no? Entonces, claro, se supone que se estima, ¿no? Que entre el 2 y el 10% de las personas del mundo son altas capacidades. Claro, hacer que un 80-85% de la sociedad se integre o se adapte a un grupito residual, ¿no? Pues incluso a veces puede sonar incluso un poco ingenuo y un poco injusto, quizás. Entonces yo parto de la premisa, quizás no como algo lógico, pero sí como algo pragmático, de que a mí me ha permitido ser funcional o intentarlo, es que ellos son más y que el esfuerzo de integración le tengo que hacer yo. Para mí ese es un must. Y ya partiendo de ahí viene todo lo demás y empiezo a construir, ¿no? Entonces, muy relacionado con esto, el segundo mensaje que yo quiero trasladar es que la conducta nunca está justificada. Otra polémica, ¿no? Pero claro, yo
creo, o lo que con total respeto os diría, es que no intentemos que nuestros hijos no se conviertan en víctimas de su propia condición. ¿Por qué? Pues porque creo que la habilidad en el mundo adulto de ser responsable es muy importante. O sea, para mí, responsabilidad, ¿no? Responsibility, la capacidad de responder. Entonces, si yo no soy capaz de responder, si yo no le enseño a mi chaval las herramientas para poder responder a un mundo que es feroz y que después le va a generar un montón de situaciones donde va a tener que ser solvente, pues le estoy incluso quitando o privando de una herramienta muy interesante, ¿no? Entonces, para mí es muy importante. Yo conozco adultos que están ahora mismo, adultos con altas capacidades, que tienen muchos problemas porque son presos de su propia mente, de un mundo que no les comprende, de un mundo que no les entiende, ¿no? Yo creo que esa prisión mental es mucho más difícil salir de ella cuando eres adulto que cuando eres un niño, ¿no? Entonces, este sería mi segundo mensaje. Y muy relacionado con esto, hay una cosa que es, yo habría dicho, que es enséñame a gestionar la frustración. Claro, vamos a pararnos un momento aquí. ¿Qué es la frustración? O sea, en realidad no nos frustramos cuando las cosas no nos salen. Nos frustramos cuando las cosas no salen como nosotros creemos que deberían de salirnos, ¿no? Según nuestras expectativas. O sea, hay una disonancia entre lo que yo veo en la realidad y lo que yo pensaba que debería de ser mi realidad, que es lo que me genera una frustración. Entonces, el error no es el problema. Claro, ¿por qué sucede esto? Pues al final nos pasamos casi yo por ejemplo, de los 11 a los 20 años, más de 20 años, 25, todo el tiempo que estamos estudiando, en un sistema educativo que en realidad nos enseña que fallar está mal, ¿no? Premiamos el acierto y castigamos el fallo. Entonces, eso está muy bien en un entorno universitario. Yo soy profesor en la Universidad de Villanueva y está muy bien porque es la manera que podemos evaluar. Pero en el mundo real, el mundo es más complejo, ¿no? Cuando salimos ahí fuera, en realidad no es todo tan acotable. De hecho, muchos de los elementos que suceden no son causales, son correlacionales. No podemos ni discernir o discriminar qué es lo que sucede y cuál es el origen. Entonces, para mí es muy importante que aprendamos a gestionar la frustración. Además, un chaval con altas capacidades es un máquina haciendo excusas. Somos buenísimos haciendo excusas porque le metemos un montón de cognición, ¿no? Entonces, discutir con nosotros, pues vais a salir perdiendo casi siempre. Otro de los mensajes muy relacionado con este, para mí, es que me ayudes a entender que no estoy roto. Este le gusta mucho a Silvia. Hace un tiempo me invitaron a, no sé si conocéis Fundación Jason, Mario e Ainhoa, me invitaron a su podcast, Alas para Volar. Entonces, yo les decía que una de las cosas que a mí me habían cambiado bastante la vida o la perspectiva era el hecho de entender que no estaba roto. Claro, ¿por qué pasa esto? Pues yo creo que los altas capacidades tenemos una constante sensación de incomprensión. Y es natural, porque yo, por ejemplo, soy un chaval súper simbólico. Yo soy muy visual, veo conceptos, cosas, ¿no? Y no sé si es así o... ¿Así mejor? Vale. Todavía no me hago al micro, ¿eh? ¿Dónde estaba? Ah, justo. Me he perdido. No suele pasar a las altas capacidades. ¿Perdón? Sí, eso, es verdad, eso es. Gracias, querido compañero. Soy un chaval muy visual, entonces, claro, explicaros a vosotros cómo yo soy capaz de concebir el mundo o concebir las cosas, ¿no? Que os diga que yo veo patrones y cosas, me diríais que estoy loco. No tiene mucho sentido, pero es real. Entonces, el tema está en que nos cuesta mucho el tema social, porque le metemos exceso de cognición. Y también tenemos una disincronía, ¿no? Que Silvia también ha hablado muchas veces de esto. Entonces, yo creo que es importante que nosotros comprendamos que no estamos rotos. Es decir, que no hay nada roto en nosotros, que simplemente es que quizás no entendemos todavía o no hemos visto como si fuese una especie de habitación a oscuras, ¿no? Tenemos que dar la luz y ver que hay cosas, que hay una estantería, que hay una cama, que hay muebles, que hay cosas que puedo hacer, pero que todavía quizás no las veo. Y aquí es donde entra otra de las cosas que a mí me parece muy, muy interesante, que es que no todo necesita una explicación, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo, por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? Yo necesito una explicación para prácticamente todo. Necesito entenderlo y una vez lo entiendo ya lo aplico, ¿no? Roberto Canales me habla mucho del tema del Suhari, el concepto este japonés de voy primero a lanzarme, voy primero a confiar y ya después veremos, en el ruedo, suceden unas cosas, unos aprendizajes tácitos que a partir de ahí yo voy aprendiendo cosas y me voy volviendo mucho más solvente en la materia y al final soy capaz después de enseñarlo o lo que sea, ¿no? Pero hay un primer esfuerzo de lanzarse a la piscina y esto nos cuesta. Entonces, en realidad muchas de las cosas que nos pasan no tienen una explicación lógica, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué explicación lógica tiene
que yo piense que si se mueren mis padres van a ir a un sitio maravilloso donde voy a poder después reencontrarme con ellos, que me cuidan desde allí. Pues si nos ponemos a hablar lógicamente, quizás nada. Pero resulta que luego se mueren mis padres y entonces yo, gracias a eso, soy capaz de gestionarlo mejor. Soy capaz de pasar el duelo mejor. Soy capaz de vivir mejor, ¿no? Con lo cual me es funcional. Entonces, claro, hay muchas cosas que no suceden aquí, y a nosotros nos gusta mucho trabajar aquí, porque esto no lo entendemos. Entonces, aquí me parece muy interesante otro punto, que es el de apúntame a un deporte de equipo, aunque no quiera. Y aquí, aquí me voy a detener un momento porque yo soy consciente de que hay compañeros míos que no están de acuerdo. Me dicen, no, los chavales hay que dejarles que ellos hagan lo que ellos consideren, que tomen decisiones, etcétera, ¿no? Yo con mucho respeto voy a discrepar. ¿Por qué? Porque los procesos de aprendizaje están fundamentados en principios de hormesis. Es a través del roce, a través de la fricción, no de ese sufrimiento acotado, lo que me permite poco a poco ir moldeándome, adaptándome al terreno, ¿no? Si yo soy un chaval, claro, me diréis, Iván, ¿y entonces al club de robótica cuándo me apunto? Pues para mí también, pero después del equipo de fútbol. ¿Por qué? Porque si yo soy un chaval que soy guapete, que tengo un buen cuerpito porque además estoy jugando al fútbol, que eso además me da amigos, tengo buenas relaciones sociales, soy capaz de socializar, que además soy muy inteligente y además saco muy buenas notas y voy y me apunto al equipo de robótica, al club de robótica, voy a ser un chaval interesante. Qué interesante este chaval. Pero desgraciadamente, por dinámicas sociales, sobre todo en sociales adolescentes, si yo soy un chaval que saco muy buenas notas, soy un chaval que no tengo muy buenas relaciones sociales y me apunto al club de robótica, soy un friki, ¿no? Entonces, ¿esto es una putada, Iván? Sí, bienvenidos al mundo, ¿no? Es una putada. Pero claro, ya te han enseñado que ellos son más, que no tienes por qué entenderlo todo, quizás no lo vayas a entender todo ahora mismo, que tienes que hacer tú el esfuerzo de integración, te han apuntado a un deporte de equipo, con lo cual es que eres inteligente, eres curioso, eres creativo, haces proyectos, te apuntas al CreaTheme, tocas la guitarra, haces un montón de cosas. Entonces, es cuestión de tiempo que llegue el momento en el que tú tengas oportunidades de hacer más amigos, de tener relaciones, de ligar, de lo que tú quieras, ¿no? Para mí esto es muy importante. Y esto relacionado con otro tema que yo he aprendido hace muy poco. Os he dejado ahí un link por si queréis leer un artículo que hice hace poco, en mi página web está también, sobre el teatro. ¿Y qué es lo que he aprendido yo en el teatro? Yo me apunté hace un año a hacer teatro. Yo, un chaval que si se pone a bailar aquí, acabáis todos yéndoos de la sala, ¿sabes? Del ridículo. Pero, claro, resulta que hay un proceso creativo que nos da un vehículo a los chavales con altas capacidades para ser capaces de sacar toda la intensidad que tenemos, ¿no? Somos personas con un mundo interior muy vivo, muy intenso, y resulta que la creatividad se convierte en un vehículo muy interesante. Hay dos divergencias de esto, ¿no? Una es el emprendimiento para los proyectos, los retos, el hacer. Y luego hay otro tema interesante, que por eso yo creo que el CreaTheme le da mucha importancia al emprendimiento y creo que es un acierto muy interesante. Y el segundo punto es el arte. Yo creo que el arte, al final, el arte es un vehículo para canalizar una expresividad que es genuina y que es interna y es única. Yo me expreso de una manera, tú de otra, ¿no? Y el mundo del teatro está lleno de gente que por naturaleza están buscando ser divergentes, porque están buscando que en la creatividad hay un proceso exploratorio, ¿no? Entonces de repente llegas allí y te das cuenta de que hacerlo mal, de que bailar mal, de que hacer las cosas mal está bien y que no pasa nada. Y que de repente hay alguien que me está mirando y que está pensando de mí y entonces aprendo que no importa lo que piensen de mí porque hay que gestionar el juicio. Y entonces de repente aprendo a exponerme y aprendo a que lo que me piensen de mí me dé un poco más igual. Entonces el teatro tiene esta cosita de permitirme ser yo, ¿no? O por lo menos una versión de mí, en un entorno donde soy menos crítico con el juicio. Y esto para mí es muy interesante. A mí me ha ayudado un montón a ser más funcional. Y luego, otro tema que yo creo que a los chavales de mi generación y las venideras lo estamos perdiendo, y es el tema de edúcame en la disciplina del esfuerzo. A mí me gusta mucho Toni Nadal, es el exentrenador de Rafael Nadal, y él tiene un libro que a mí me gusta un montón que dice todo se puede entrenar, y él dice que en el mundo, para que haya una cabalgata tiene que haber un escenario o una grada, ¿no?, con gente que aplauda.
Y a veces nos toca ser parte de la gente que está en la cabalgata y otras veces nos toca estar en la grada aplaudiendo. Claro, en un partido de tenis solamente puede ganar uno, ¿no? Uno pierde seguro. Y entonces él coge y dice, claro, pero es que lo interesante es que nadie me puede arrebatar la ilusión de intentarlo. Entonces, para mí creo que esto es, o sea, al final yo creo que cuando somos pequeños lo que hacemos es construirnos una arquitectura mental que nos permita ser lo más funcionales posibles en un mundo que a veces funciona como creemos y a veces no lo entendemos. Pero creo que este tipo de cosas nos ayudan, ¿no? Porque si yo soy capaz de desidentificarme del resultado y soy capaz de centrarme en el proceso, en la persona que yo me estoy convirtiendo cuando hago las cosas, pues de repente se me abre un campo de oportunidades, ¿no? Y yo creo que esto es interesante. Yo creo que es como, para hacer una analogía, ¿no? Como cuando estás enamorado. O sea, al final, cuando estás enamorado, pues tú te gusta una chica o un chico, ¿no? En mi caso, pues claro, ¿qué hago? ¿Le digo que me gusta o no se lo digo? Pues no lo sé, pero claro, si le digo que no, igual pasa de mí. Pero si le digo que sí, ¿qué pasa? Entonces esa ilusión, ese proceso, que además es cosa que tienen los niños, ¿no? Yo creo que eso lo vamos perdiendo con el tiempo y creo que es parte intrínseca de lo que nos ayudaría a afrontar muchas situaciones de la vida, ¿no? Y luego, una cosa que no quería irme de aquí, pues me podría tirar 3 horas más, pero no quería irme de aquí sin decir esto, que es, claro, yo creo que es muy fácil al final pues estar ahí, ¿no? Y deciros, pues yo habría hecho esto, yo habría hecho esto otro, aquí tenéis 25 libros que os podéis leer, aquí 45 conceptos teóricos. Pero claro, lo difícil yo creo que es llegar a casa después de un día cansado, ¿no? Y tener que estar pues aguantando al pesado que ha hecho no sé qué, que le ha liado, al otro que es que le ha pegado no sé qué, el otro que es intensito, el otro que es que no para de lanzarme preguntas, ¿no? Y no sé qué coño decirle, no lo sé, no tengo la respuesta. Pues ese tipo de cosas yo creo que es más difícil gestionarlas ahí, ¿no? Entonces yo creo que también hay un proceso de sí, ok, sed exigentes, o yo creo que para mí, ¿no? Viendo a mis hijos, sí, sé exigente, pero tampoco te pases, ¿no? Porque al final, yo creo que también, sin ser así muy cursi ni nada, pero creo que hay un poder que tenéis vosotros, los padres, al final. Yo, por ejemplo, me pongo a pensar y creo que no he encontrado todavía ninguna situación así súper dramática o súper horrible o difícil que no me haya sido un poco más fácil de afrontar cuando manda un abrazo a mis padres, ¿no? Entonces yo creo que al final hay un poder que tenéis que es aplicar amor, que ese no falla nunca y que a veces se habla también poco. Entonces yo creo que es importante eso y yo quería también aprovechar un poco pues que al final hicieron lo que pudieron, hacéis lo que podéis con lo que tenéis o con lo que sabéis, que estáis aquí escuchando este tipo de cosas, lo cual os hace humildes y sabéis que queréis mejorar y aprender, ¿no? Con lo cual ya es un paso enorme. Y aprovechar pues para dar gracias a mis padres, ¿no? Que también, bueno, he salido yo, tan mal no estará, ¿no? Y ya está, eso es todo. ¿He ido bien de tiempo? Me he saltado cosas, ¿eh?